lanzamiento y ascenso escala docente 2021. Justamente hoy aprenderemos a desarrollar habilidades lógico-matemáticas, entre otros aspectos complementarios dentro de este escenario, como es presentarse ante un concurso que otorgue el Estado. Aprovechar las oportunidades para el crecimiento profesional y personal es lo que deseamos para todos ustedes, que sus capacidades se desarrollen poco a poco y la práctica hace al maestro. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, el temario de la sesión de 1 es problemas sobre edades, fracciones, que son muy utilizadas en los planteamientos de problemas. Tenemos sucesiones, palabra muy asociada a series, y ya vamos a ver qué tipos de preguntas deben estar como patrones para que puedan adecuarse y puedan utilizarlas cuando se les presente esa circunstancia. Tenemos también el tema conjuntos. Tenemos el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Muy bien. Entonces, atentos, atentas. Se establece relaciones entre los datos y condiciones de un problema a una expresión numérica que puede ser un modelo. Por ejemplo, miren este tipo de planteamientos. Dice así: Pedro lleva 8 tapas de plástico a pedido de su profesora de matemáticas y siempre lleva el mismo número de tapas de plástico 4 veces a la semana. La pregunta es: ¿cuántas tapas de plástico ha llevado en total durante la semana? ¿Podemos utilizar mecanismos visuales? Claro que sí. Ejemplo, un geoplano puede ayudar. O el uso de elementos didácticos. Claro que sí. También, por ejemplo, se puede expresar en un modelo de organización rectangular lo que estamos presentando. Incluso como si fuera una matriz entre columnas y filas. Para el ejemplo, 8 columnas, 4 filas. ¿Notaron? Es decir, este tipo de problema puede darse desde los niveles básicos, pasando por primaria, y quizás en forma más compleja en otros niveles. Así como les estoy dando, se desarrollan capacidades, y es allí donde este tipo de problemáticas se presentan en los exámenes de ascenso y también de nombramiento. Todo lo que veamos aquí en este curso son de los cuadernillos que se ha publicado a nivel nacional. Por lo tanto, lo estamos revisando, contextualizando y llevando paso a paso, en forma detallada, su desarrollo. Veamos otra capacidad que está involucrada en la resolución de problemas. Tenemos que siempre hay que desarrollar una comprensión sobre los números y sobre las
operaciones. Por ejemplo, conceptos numéricos, como lo que estamos viendo, ¿no? Aquí en la gráfica tenemos el plano cartesiano. Entonces son representaciones de la realidad. Y luego, ya cuando se hagan operaciones matemáticas, se usa la recta numérica. Comprensible, ¿verdad? Esto es un recuento a lo que vamos a enfocar. Muy bien. Otra capacidad es comunicar justamente conceptos numéricos. ¿Se puede usar lenguaje numérico? Claro que sí. Desde el lenguaje coloquial podemos pasar a un lenguaje simbólico, luego técnico y formal. Tenemos gráficas que se pueden ir haciendo utilizando la realidad y las representaciones como, por ejemplo, las unidades de medida. Por eso vemos aquí que una unidad de medida conocida es el metro, ¿no? Entonces, aquí estamos frente a un problema de distancias que se pueden aplicar tanto en la física como en la matemática. Usar estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, como el que se menciona aquí. Cuando un estudiante marca en el calendario fechas para ordenar la biblioteca, por ejemplo, ¿no? Entonces, utiliza en ese calendario un control y las fechas, que son numéricas, ¿no? Puede organizar una agenda de un estudiante, por ejemplo, ¿no? Y puede contestar a la pregunta, ¿qué día les tocará ordenar en la última semana? Y van a contestarlo. Es decir, utiliza procedimientos que los puede encontrar y los puede ubicar. Compara cantidades, estima y da un resultado. Finalmente, también veremos hoy cómo se argumentan afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Y es que las afirmaciones sobre las posibles relaciones entre los números da lugar a analogías. Para introducir el término fracciones y lograr que los estudiantes entiendan el numerador y el denominador como términos de una fracción que en síntesis en realidad engloba una operación básica, ¿no? Que es la división. Entonces, ¿cómo puede entender de una forma abstracta a una forma práctica, ¿no? Podemos hacer uso, como en el ejemplo, hay una torta particionada y ese trozo, que es una parte de un todo, justamente lo va a lograr entender poco a poco el estudiante y lo va a relacionar la matemática con la realidad. Por lo tanto, toda esta terminología que les he hecho recordar nos va a servir de preámbulo para lo que ahorita vamos a resolver. Muy bien. Entonces, atentos, atentas. Vamos a resolver problemas sobre edades. Este tipo de problemas siempre se plantean en los exámenes de ascenso y, ¿por qué no?, también en el de nombramiento. Y justamente hay dos momentos en los cuales vamos a empezar de una manera básica para luego llegar a lo más complejo. La manera básica, como se plantea aquí, con un solo sujeto. Cuando interviene la edad de un solo sujeto, fíjense, hay
terminologías cuando leemos un problema que siempre hemos leído y no me dejarán mentir, ¿no? Cuando hay la frase hace B años, o cuando hay la frase hoy tengo, o cuando hay la frase dentro de A años, cuando se relaciona con dentro de A años, si en el presente digo que hay una variable X, entonces el pensamiento es que en el futuro, dentro de A años, sería representado como X más A. ¿Notaron? Ahora, si hablamos del pasado, esta frase dice hace B años. Y como la edad está representada por una incógnita, una variable que tengo que descubrir el valor, entonces sería la expresión matemática X menos B años. Estas son las representaciones que tenemos que comprender para poder plantear adecuadamente un ejercicio. Cuando hacemos un planteamiento preciso de un ejercicio, ya tenemos garantizado el 50% del éxito de desarrollar ese ejercicio. Por eso voy a hacer hincapié en la lógica, en cómo planteamos el ejercicio, el razonar sobre esa terminología y familiarizarnos con la misma, para que cuando leamos el cuadernillo del examen, pues automáticamente lo asociamos y como lo hemos practicado en este curso, podemos asertivamente dar con la respuesta. Esa es la idea. Muy bien. Ahora fíjense, tenemos acá que X menos B siempre se asocia a pasado, X presente y X más A años futuro. No olvidemos que cuando hay problemas de edad, lo interesante es que la edad es muy entendida por todos nosotros. ¿Por qué? Porque es parte de una característica de cada uno de nosotros. Todos tenemos edad, todos podemos manejar y entender este tipo de ejercicios. Entonces, siempre asociémoslo con la realidad. Muy bien, vamos a hacer entonces el primer ejercicio. Ustedes por su cuenta lo intentan, yo también les voy explicando y luego también me escriben cómo es que les ha salido los resultados. Muy bien, vamos a hacerlo. Fíjense, el ejercicio es, dentro de 20 años tendré 3 veces la edad que tenía hace 10 años. La pregunta es, ¿qué edad tuve hace 3 años? ¿Notaron? Entonces, vamos a plantearlo. Con el esquema gráfico que están visualizando, va a ser sencillo ubicar los datos y ejecutar una ecuación, porque va a generar una ecuación. Muy bien, vamos a verlo. Para el ejemplo, la variable X será la edad presente, pero no es la que nos piden, sino la frase que nos piden encontrar es hace 3 años, es decir, un dato en el pasado. Encontrando la edad, restamos y automáticamente saldrá la respuesta. Muy bien, pero vamos a leer el ejercicio y vamos a irlo diagramando. Cuando dice dentro de 20 años, sería más 20, ¿no? Y es tiempo futuro. Así que es sencillo plantear. Sería X más 20. Y luego, fíjense, ahora vamos a plantear el pasado. Porque miren lo que dice. Dice,
Dentro de 20 años tendré 3 veces, ¿no?, la edad que tenía. Entonces, hace 10 años. Muy bien, sería X menos 10. Y como aquí observan, poco a poco, para los que justo recién nos sintonizan, estamos resolviendo un problema tipo sobre edades. Así que anoten, pongan mucha atención y lo vamos a plantear correctamente, porque hemos indicado que cuando planteamos correctamente un ejercicio, tenemos garantizado probablemente el desarrollo. No se puede escribir. Muy bien. Entonces, aquí Bueno, está corriendo la estamos justamente que sería X menos 10, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para plantear todo el ejercicio? Como ya tenemos presente variable X, futuro X más 20, pasado X menos 10. Muy bien. Leemos nuevamente el ejercicio y vamos colocando la ecuación que va a generar. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Sería, leemos, dentro de 20 años, entonces tomo el dato futuro, X más 20. Dice tendré, es decir, es equivalente a, le pongo igual. Luego dice 3 veces, es decir, el triple, ¿verdad? Y ahí abro un paréntesis y me dice 3 veces la edad que tenía hace 10 años. Entonces sería X menos 10, lo coloco, cierro paréntesis, y ahí está el planteamiento del problema. Ahí ya tengo garantizado 50% de éxito y solo dependerá de mis habilidades, porque lo he planteado bien el ejercicio. Pero ahora mis habilidades son las que garantizarán dar o no con la respuesta. ¿Qué les parece? Entonces, los invito a que tomen un minutito, traten de resolverlo, me mandan cuánto les salió la X por chat, y mientras que ustedes van haciendo ello, justamente después de ese minuto, si no lo han logrado, entonces lo hacemos juntos, ¿ok? A resolver. A ver, tome nota. Ah, está muy bien, profesora Doris. Excelente, ¿no? Por si acaso, en la metodología yo voy colocando pluses a quienes van acertando, ¿no? Claro está que así se equivoquen, ustedes tienen que intentar resolverlo. Esa es la idea. Estamos aquí para aprender. Así se equivoquen, lancen justamente el dato. Muy bien, profesora Doris. Yo creo que ya todos han intentado. Vamos a hacerlo. A ver. Entonces, X sale 25, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? Porque operando el primer miembro y el segundo miembro, se despeja y sale 2x igual a 50. Por lo tanto, X sería 50 entre 2. Y eso sale 25. Muy bien. Cuando intervienen dos o más sujetos, es decir, en el primer modelo solo intervenía un sujeto, pero ahora ya se complica. Nos pueden hacer justamente planteamientos de problemas con dos o más sujetos. Y eso es lo que viene comúnmente en los exámenes. Así es que, ¿cuál es el procedimiento? Aquí te lo explico. Hay que utilizar un cuadro
de doble entrada, con el propósito de razonar ordenadamente, buscando plantear un sistema de ecuaciones, que es diferente a solo hacer un planteamiento lineal. Un sistema de ecuaciones ya es un conjunto de ecuaciones. La lógica es lo que predomina. Fíjense acá. Dice, primera lógica, la diferencia de edades, que todos tenemos edad, de dos personas es constante en cualquier tiempo. Es decir, es la misma en el presente, en el pasado y en el futuro. Fíjense ese dato, ¿no? Muy importante para nuestro pensamiento lógico cuando desarrollemos la prueba. Recordemos que muchas veces no nos grabamos fórmulas. Sin embargo, el razonamiento sí tiene que estar presente. Y ese es el desarrollo de este curso. Es decir, enfocamos en el pensamiento que esté desarrollado como para que puedas hacer un planteamiento correcto y, por lógica, lograr el resultado. Muy bien. Tenemos acá. Se cumple que A menos B, fíjense, en este caso son dos sujetos, ¿no? María y Belén. Y tenemos variables A, B, M, N, R, S. Dice que A menos B se cumple que es igual a M menos N, fíjense que es el dato del presente, y que también será equivalente a, en el tiempo futuro, R menos S. Ahora, el segundo punto que hay que tener muy en cuenta es que lo anterior determina que la suma en aspa de valores extremos colocados simétricamente son iguales, ¿no? Increíblemente, son equivalentes, ¿no? Entonces, decimos que A más N es igual a B más M. Y por otro lado, M más S es igual a N más R. Y por otro lado, fíjense, desde ese extremo hasta este extremo, A más S es igual a B más R. ¿Notaron? Sencillo, ¿no? Es decir, sabemos que la edad es entendida por todos los seres humanos porque todos tenemos edad. Pero adicionalmente tenemos que recordar que en cualquier tiempo, pasado, presente y futuro, la edad de dos personas es constante. Así es que ya sabemos que la lógica para poder plantear un ejercicio es utilizando este cuadrito. Vamos a ver el ejercicio. Ahí está. Dice así. La suma de las edades actuales de dos profesoras es 47 años. Dentro de 4 años, la mayor tendrá el doble de la edad que tenía la menor hace 6 años. Hallar la edad actual de la profesora mayor. Fíjense acá. Planteamos que la edad siempre va a ser X. Esa es la variable. Y luego llenamos este cuadro de doble entrada y, por ejemplo, para el futuro, la frase es dentro de 4 años. Ahí está, sería X más 4. Para el pasado, la frase es hace 6 años. Sería justamente para la profesora 2 en relación a la profesora 1, que es la de mayor edad, su edad suma entre las dos 47. Entonces su planteamiento sería 47 menos X. Por lo tanto, todo esto, 47 menos X, se le restará hace 6 años, es decir, menos 6. ¿Qué les parece? Es lógico, ¿verdad? Y lograremos este planteamiento, ¿no? Esta ecuación lineal encaja con la frase. Vamos a leerla. Dice,
la suma de las edades actuales, ¿no? Entonces, de dos profesoras es 47. Por lo tanto, hemos puesto que X es para una edad y para la otra edad 47 menos X. Es lógico pensar así. Ahora dice, dentro de 4 años, este dato lo coloco acá y dice X más 4, porque es futuro. Le sumo 4. Luego dice, la mayor será, o sea, es equivalente al doble. Ajá, aquí se utiliza el número 2 que multiplica, abro paréntesis, a toda la frase que sigue, ¿no? Dice doble de la edad que tenía la menor, ¿no? Hace 6 años. Es decir, en el cuadrito tenemos ya representado ese dato y lo colocamos entre el paréntesis. ¿Qué les parece? Sencillo. Es decir, si hemos ubicado todos los datos correctamente en esta lógica que les estoy presentando, nada más hay que volver a leer el ejercicio y colocar el planteamiento lógico, empleando en este caso una ecuación lineal de primer grado. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Así como estos ejercicios, así vienen en sus exámenes. Muy bien. Ahora, como ya entendemos cómo se razona en este tipo de ejercicios, vamos a entender las fracciones. Vamos a ver cómo es la lógica de las fracciones. Y como les digo, se fundamenta en una operación básica, ¿no? Las operaciones básicas matemáticas son suma, resta, multiplicación, división. Las fracciones se basan en las divisiones. Muy bien, veamos y entendámoslo didácticamente primero para poder correctamente hacer planteamiento de un problema y por ende resolver los ejercicios que se nos plantean. Decimos acá, Mario, ¿no? Un personaje, un chef, nos muestra que esta pizza es un entero, ¿no? Didácticamente podemos también enseñar a nuestros estudiantes a entender que, por ejemplo, un producto como la pizza es un entero, ¿no? Es un todo. Cuando la compramos es un todo, ¿no? Eso es el término matemático entero. ¿Notaron? Ahora, pero miren aquí la problemática. Mario quiere compartirla con su hermano en dos partes iguales. Muy bien, es ahí donde, por ejemplo, al explicar en el nivel tanto inicial como primaria, podemos decirles que la frase dos partes iguales, ya estamos tocando del tema fracciones, ¿verdad? Claro, ahí habrá que distinguir las dos partes iguales. Vamos a graficarlo. Ahí está. Entonces, Mario, ¿qué hace? Nuestro chef corta la pizza en dos partes iguales. Cada parte es una fracción. Las llamamos mitades. Es importante que las partes sean iguales. ¿Notaron? Porque de un entero, la mitad tiene que ser un trozo igual al del otro lado, ¿no? Para que se cumpla la premisa, dos partes iguales. Normalmente, este término fracción es entendible y poco a poco se tiene que usar el lenguaje matemático. Por ejemplo, al hablar de mitad, ya estoy hablando de una parte del todo, ¿no? Partirlo
ya es un término asociado a una división, es decir, una fracción. Muy bien, ahí está nuestro razonamiento lógico, ¿no? Decimos entonces que si se come Mario las dos partes, decimos que comió 2 de 2. ¿Y cómo se escribe o cómo se representa? Fácil, ¿no? En el numerador, el término 2, y en el denominador, el término 2. Y esa división, 2 entre 2, me da la unidad. Es decir, volvemos a la definición del entero, del todo, ¿no? La unidad. Por eso decimos se llama un entero, es decir, se comió entera la pizza, ¿no? Miren esas frases del lenguaje coloquial, ¿no? Pero lo podemos representar matemáticamente, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Ahora, si se come una de las dos partes, decimos que comió 1 de 2. Eso es lo lógico. ¿Y cómo lo represento en fracciones? Fácil, ¿no? Como numerador, 1, como denominador, el número 2. ¿Y cómo se llama? Un medio. Es decir, se comió la mitad de la pizza. Esa es la lógica, ¿no? La lógica matemática. Muy bien. Podemos también ver que en algunos exámenes vienen representaciones gráficas. Así es que también les puede venir en algún cuadernillo del examen al que ustedes van a tratar de resolver con éxito, de que vengan gráficas como las que les estoy presentando. Por ejemplo, qué parte está pintada. Y esto ya que están observando aquí, que es 3/4, ¿no? Porque hay 3 partes pintadas y una no. Entonces, sería la representación 3/4. Pero fíjense que esta sería una lógica inicial, porque puede venirles un cálculo de áreas, ¿verdad? Es decir, en la matemática por ello hay niveles. Y mientras más se profundiza, un tema básico como la división nos puede llevar a fracciones y aplicadas a una figura geométrica nos pueden llevar al futuro a determinar las áreas de la gráfica. ¿Notaron? Es decir, se presenta la lógica desde lo más básico hasta lo más complejo. Esa es la idea. Muy bien, seguimos pensando. Ahora sí, vamos en conjunto a razonar esta pregunta que fue parte de un cuadernillo del año 2019. Así es que ahora sí voy a pedirles, por favor, que me ayuden con la lectura. ¿Ok? Para que ajá. A ver. A ver, voy a Profesora leer. Doris. Ya, voy a leer. Muy bien, gracias. Dice, el municipio ha dictaminado que el nombre de los parques del distrito deberá estar compuesto por 2 palabras. La primera palabra puede elegirse entre las opciones parque, bosque, jardín y huerto, mientras que la segunda palabra puede elegirse entre las opciones jubiloso, hermoso, bello y paraíso. Si además las 2 palabras que conforman el nombre deben empezar con una letra diferente, ¿cuántos nombres distintos se puede dar a los parques de este distrito?
Muy bien, profesora Doris, gracias por la lectura. Fíjense, este ejercicio vino en el año 2019 y vamos a notar que aunque tiene mucha letra, es de lógica matemática. Es decir, así no vean números dentro de la redacción de un problema, noten que pertenece al área de lógica matemática, porque lo que ha leído la profesora Doris es texto, ¿verdad? Y pareciera más bien como que si fuera de razonamiento verbal, pero no lo es, ¿notaron? Es decir, no necesariamente los problemas de lógico-matemática van a ser redactados con números, con fórmulas, con gráficas, no necesariamente. Puede solo venir, así como les estoy presentando, texto y tenemos que razonar, ¿ok? Así que no se vayan a confundir. Este sí es un ejercicio de lógico-matemáticas. Vamos a resolverlo, vamos a pensar. Miren, tenemos los datos siguientes. Primera palabra dice que hay las siguientes opciones: parque, bosque, jardín y huerto. En resumen, para la primera palabra hay 4 opciones. ¿Notaron? Muy bien. Pero ojo, hay una condición previamente, ¿no? Que dice que debe estar compuesto por 2 palabras. Y para la primera hay 4 opciones. Vamos a ver ahora la segunda palabra. Dice que la segunda palabra tiene las siguientes opciones: jubiloso, hermoso, bello y paraíso. Ahora, miren esta otra condición. Si además las 2 palabras que conforman el nombre deben empezar con una letra diferente, ¿notaron allí? Es decir, ya tenemos las 2 palabras con sus opciones. Ya esos datos ya están claros. Pero hay una condicional ahí que dice que las 2 palabras que conforman el nombre deben empezar con una letra diferente. Vamos a observar. Empieza la primera palabra con parque, ¿no? Una opción. La letra P. Comparándola con la segunda palabra, paraíso también empieza con la letra P. Bosque con la letra B. Y también bello empieza con la letra B. Luego, huerto empieza con la letra H. Hermoso con la letra H. Jardín con la letra J. Jubiloso con la letra J. ¿Notaron? Entonces, ahí está la circunstancia, ¿no? Ahí viene la lógica. Por lo tanto, como se está condicionando que el nombre que se combine debe empezar con una letra diferente, ahí hay una redundancia, ¿verdad? Entre las letras. Eso hará que justamente la segunda palabra podamos considerarla con solo 3 opciones. Por lo tanto, ¿cuántos nombres distintos? Viene la pregunta, ¿no? Se puede dar a los parques de este distrito si lo llevamos a justamente una lógica básica. Podemos decir que 4 por 3 es 12 nombres distintos.
Es una manera de hacer las cosas. ¿Qué tal? ¿Puede haber otras maneras de hacerlo? Sí, y siempre va a dar el mismo resultado. ¿Notaron? Es decir, así no recuerde fórmulas, así no recuerde de repente procedimientos, pero sin embargo, me encuentro con un problema en mi cuadernillo de examen, me encuentro con este tipo de preguntas, tengo que usar mis propias habilidades lógico-matemáticas. Por eso hay que entender primero cómo lo planteo, identificar las condiciones que están detalladas en el mismo ejercicio y luego pensar cómo hacerlo. Y aquí es básico, ¿verdad? Una operación sencilla, que es una multiplicación. 4 por 3, 12. Entonces, si había las alternativas, letra A, 7, letra B, 12, letra C, 16, automáticamente la respuesta sería la letra B. Los invito a que ustedes también puedan presentar otra forma de razonar y van a llegar a la misma respuesta. Es decir, eligiendo una manera u otras maneras podemos llegar a la misma respuesta, que es la letra B, es decir, 12 nombres distintos habrá para colocarle a los parques de ese distrito, ¿no? ¿Qué les parece? Así vienen las preguntas en base a lógico-matemáticas. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Paso a paso. Ahora vamos a recordar sucesiones. Esta palabra también se vincula con las series que clásicamente siempre vienen en los exámenes. Vamos a ver entonces, vamos a recordar de dónde viene esta terminología. Y fíjense acá, una sucesión es un conjunto de números que tienen una secuencia, ¿no? Una secuencia lógica. También se le puede llamar progresiones. Y fíjense que acá tenemos ya recién aparece, ¿no? Una fórmula, ¿verdad? Donde es encontrar el término que es igual al primer término más paréntesis, el número total de elementos o términos menos 1, cierra paréntesis, y R, que es la razón, ¿no? Muy bien. Vamos a verlo mejor con un ejercicio para entender esa lógica, ¿no? ¿De dónde salió ese pensamiento? ¿De dónde se sistematizó esta fórmula, ¿no? Muy bien. Supongamos que nos dan este ejercicio, que sí ha venido en años anteriores. Parece fácil, tampoco es difícil, vamos a hacerlo. Miren, acá tenemos 1, 3, 9, 5, 1, 7 y X. Y aquí la pregunta es encontrar justamente este término, ¿no? De esa secuencia. Muy bien, ¿cómo lo hago? Aquí van a entender lo que siempre les estoy repitiendo, es decir, que hay diferentes formas de encontrar una solución, ¿ok? Muy bien. Por ejemplo, ¿cómo logro llegar del 1 al 3? Pues sumándole 2, es un pensamiento. Por eso acá le coloco más 2, ¿verdad? Pero fíjense, hay otra manera de pensar. De repente hay otra persona que no necesariamente le suma 2, sino más bien que la puede multiplicar, ¿no? Por 3. Fíjense. ¿Y llego al mismo resultado? Claro que sí.
Entonces sería otra manera. ¿Cómo llego del 1 al 3? Multiplico el número 1 por 3 y me dará 3. Muy bien. Miren, hay dos maneras. Sigamos. Ahora, ¿cómo llego del 3 al 9? Muy bien. ¿Puedo sumarle 6? Claro que sí, ¿no? 3 más 6, 9. Excelente. Pero también hay otra manera de hacerlo. Claro. ¿Cuál será? 3 por 3 es 9. Excelente, hasta ahí, ¿no? Todos estamos ahí paso a paso entendiendo, ¿no? Muy bien. Pero siempre hay que poner los signos, porque esto nos ayudará al final. Ahora sigamos razonando. Tenemos el 9. Ahora, el 9, ¿cómo hacemos para que llegue a 5? Muy bien, nos acordamos de una operación muy básica que la resta y decimos 9 menos 4 nos da 5, ¿verdad? Listo. Lo colocamos. Seguimos pensando. Ahora, ¿cómo hacemos para que del 5 yo pueda llegar al 1? Muy bien, hay dos maneras. La primera es restando 5 menos 4 y logro llegar a 1, porque 5 menos 4 es 1. Y hay otra manera, ¿no? Que es al 5 hay que dividirlo entre 5. Y 5 entre 5 me dará la unidad. Habré logrado ese objetivo, ¿verdad? Lo escribo allí. Ese razonamiento lo escribo, lo voy escribiendo. Muy bien. Ahora, ¿cómo llego del 1 al 7? Una manera es sumándole 6, porque 1 más 6 es 7, ¿verdad? Pero hay otra manera. Si yo multiplico 1 por 7, ¿qué me da? 7, ¿verdad? Muy bien. Así es que las anoto, ¿no? Ahí está. Ahora sí, justo ya llegué a la incógnita. Y ya mismo desarrollo el ejercicio. Por lo tanto, en esa incógnita, para encontrarla, hay que ver la secuencia lógica. Vamos a observar. Justo he hecho en círculo una secuencia ahí, ¿no? He distinguido que dentro de mi razonamiento he usado el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, independientemente de la operación matemática, ¿ya? Por eso le he hecho un círculo, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí hay un patrón, ¿no? Hay una serie ahí, ¿no? Y fíjense acá, si pensamos, decimos, primero se sumó, luego se multiplicó, luego se restó, luego se dividió, luego se sumó. ¿Qué vendría? ¿Qué operación sería? Según la lógica que observo, que ya encontré un patrón, ¿no? Porque esa es la solución de una serie, ¿no? Encontrar el patrón. Muy bien. Y si ya estoy encontrando un patrón, entonces razono de manera lógica y digo, bueno, después del más, multiplicaba. Muy bien, acá llegó al más, seguirá por lógica la multiplicación. Y listo. El 7 lo multiplico y ahora sí vamos a ver qué número será, ¿no? Claro. Entonces, acá volvemos a la lógica, ¿no? Si tenemos 2, 3, 4, 5, 6, el siguiente es 7. Ahí está la lógica. Encontré ya la operación. Y ahora sí, 7 por 7 y me da el resultado 49, ¿no?
esa será la alternativa que yo marcaré. ¿Qué les parece? Aquí hemos aprendido que hay muchas maneras de resolver un ejercicio. No necesariamente utilizando la fórmula, sino utilizando simplemente la lógica y el pensamiento proactivo. Muy bien. Vamos con un ejercicio. Así se planteó en un cuadernillo también en años anteriores. Vamos a pensar. Miren lo que dice. Seamos muy observadores, ¿no? ¿Cuántos palitos de fósforo tiene la figura 7? Ajá. ¿Y aquí qué observamos? Que hay una figura 1, 2, 3, 4. Ajá. Me piden la 7. O sea, acá faltaría la figura 5, la figura 6, ¿no? Y la figura 7. Y tendría que contar los palitos de esa figura 7 y dar con la respuesta, ¿verdad? Esa es una manera. A ver, hagámoslo. Los invito a que lo hagan y me digan cuál será, o la escriban, ¿no? En el chat para ustedes cuál será la respuesta. A ver, de acuerdo a su manera de pensar, de acuerdo a lo que conocen de la matemática, resolvamos ese ejercicio. Vamos, un minutito. Inténtenlo. Acá, por ejemplo, en la figura 1, hay 1, 2, 3. Está fácil, ¿no? Pero no nos preguntan la figura 1, nos preguntan la figura 7. En la figura 2, ¿qué hay? La figura 2 hay 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Palito de fósforo. Ajá. Pero no nos piden la figura 2, nos piden la figura 7. A ver, seguimos pensando. Mientras que ustedes lo desarrollan, justamente yo estoy haciéndoles razonar acá, ¿no? Por ejemplo, en la figura 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá. Luego la figura 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? A ver, es una serie, ¿no? ¿Cuánto saldrá? Muy bien. Y es que si somos observadores, todo está ahí, ¿no? Más claro que el agua. Puedo hacer uso de que gráficamente puedo lograr hacer los palitos, ¿no? Aumentando nada más, ¿verdad? Porque si pueden observar, este es como un patrón, ¿no? Un patrón. Miren, en la segunda figura, a este patrón le estoy agregando 2. Luego, a este nuevo patrón le agrego 2. Luego, este patrón se repite acá, ¿no? Aquí está, 1, 2, 3, 1, 2, 3, todo esto, y le agrega 2, ¿no? Ahí está la lógica, ¿no? Es decir, en la figura 5 tendrá 2 más. En la figura 6 tendrá otras 2 más, otros 2 más palillos, ¿no? Y si acá ya habíamos contado 3, luego seguía 5, luego seguía 7, luego seguía 9, y le aumento 2 porque ya me di cuenta, ¿no? Ya observé, no necesito de fórmulas, no, 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 no. De repente en la prueba no me acuerdo de ellas. Entonces, ¿puedo resolver igual el examen? Por supuesto. Solo hay que ser observadores. Entonces, fíjense aquí. Si este era el patrón, estábamos contando, hay 3 palitos, acá hay 5, 7, 9, y como el patrón es aumentarle 2, sería que en la figura 5 hay 11, en la figura 6 hay 13, y en la figura 7, que es la que nos están solicitando, sería 15. Excelente, ¿no? Los que han dado con ese resultado, felicitaciones, ¿no? Muy bien.
Entonces sería la respuesta la B, 15, ¿no? 15 palitos de fósforo tiene la figura 7. Perfecto. Muy bien. Anote. Ahora veamos esta otra secuencia. También es clave. Siempre llegan en los exámenes y solo a veces es observar, pensar y contar. Nada más. Muchas veces es así, ¿no? Hagamos este otro ejercicio. Señale la figura que no guarda relación con las demás. Ajá. Eso nos hace acordar a figuras como cuadrado, ¿no? Ahí está el cuadrado, el triángulo, ¿no? Polígonos de más lados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Aquí hay un pentágono, ¿no? Acá también hay un pentágono chiquito. Acá pentágono, un cuadrado. Acá también un pentágono contenedor. ¿De qué figura es esta? Recordando, este polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿no? Es un hexágono, ¿no? Ahí está. Primero reconozco gráficamente, ¿no? Y luego comienzo a pensar. A ver. Dice que hay una figura de las que podemos ver allí que no guarda relación con las demás. ¿Cuál será? A ver, profesora Doris, ¿cuál será? A ver, explíquenos. ¿Cuál es su razonamiento? La escucho. Bueno, yo lo he hecho contando el número de lados, porque la primera figura, el triángulo tiene 3 lados, el cuadrado 4 lados, la relación es 3, 4. En la figura B la relación es 5, 5. En la figura 3 la relación es 4 y en la figura la relación es 5, 6. O sea, aquí para mí la que no es la B, porque el pentágono, los dos son pentágonos, tienen 5 lados, 5, 5. O sea, para mí no guarda relación con las demás. Bueno, este es mi razonamiento. No sé si estaré bien o equivocada. Ya, muy bien, profesora Doris. A ver, fíjense acá. Notemos. Demos un minutito más para que otros participantes también puedan de repente escribir en el chat o también activar su micrófono y decir su manera de pensar, porque es cierto, se pueden topar con este tipo de ejercicios y aquí hay que ser muy observadores, ¿no? Muy bien. A ver, analicemos en conjunto. Fíjense acá. Si vemos acá, el contenedor tiene 3 lados. Hasta ahí, ok, ¿verdad? Ahora veamos en la figura 2, tenemos que el contenedor tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Hasta ahí, ok, ¿sí? Y luego el contenedor de la 3 disminuye a 4, ¿verdad? Como contenedor, ¿no? Y luego, otra vez, regresamos al contenedor de 5 lados. Perfecto. Hasta ahí, gráficamente, como que guarda una secuencia de 3, 5, 4, 5. Hasta ahí, ¿no? Muy bien. Ahora veamos
la figura dentro de el contenedor, ¿no? Tiene, para el ejemplo, 4 lados, es un cuadradito, ¿no? Luego tenemos 5 lados, luego otra vez se repite 5 lados y luego crece en 6 lados, ¿verdad? Y ahora veámoslo como si una serie va creciente, ¿no? En forma creciente, como ha sido la óptica de la profesora Doris. Y vamos a ver cómo serían los enlaces, ¿no? Porque también hay que ver, para descartar alguna, no solo hay que llevarse por la figura contabilizable, sino también visualmente en la serie, ¿no? Si va creciendo o va decreciendo. Ese también es otro aspecto a considerar. A ver, entonces, acá el contenedor principal, el triángulo, luego el cuadrado. Si vamos, por ejemplo, a esta lógica de la figura 3, si saltamos la figura 2 y vamos a la figura 3, el cuadrado, ¿no? Como que ahora se volvió contenedor, ¿no? Y luego hay una figura 5, ¿no? Un polígono, ¿no? Contenedor. Y luego el polígono 5 se convirtió en un nuevo contenedor y hay una figura 6, ¿verdad? Con esa lógica creciente, podemos darnos cuenta que en verdad el término 2, como dice la profesora Doris, estaría desencajando con la lógica creciente. Es más, porque también tiene que la alternativa de la figura 2 está justamente repitiéndose, ¿no? Entonces, no guarda relación con las demás, ¿no? Nótese que así como ahorita están observando aquí, puede también venir, aparte de este tipo de ejercicios, el siguiente que les voy a presentar. También con círculos, también con cuadrados, entre otras figuras geométricas. Y todo es importante ir viendo cómo lo vamos a relacionar. Vamos a ver este otro, atentos, atentas. Observa la relación entre las dos primeras figuras. Ajá, aquí está, ¿no? Luego determina la figura que se relaciona con la tercera. Esta es una tercera y tenemos que determinar la que sigue, ¿no? Muy bien. Notemos que en este tipo de ejercicios que también es observable, hay zona pintada, hay zona no pintada, ¿no? Allí sean, por favor, meticulosos, así como en la anterior pregunta, ¿no? ¿Qué mirábamos? El número de lados, ¿no? Ahora veamos este tipo de ejercicio. A ver, un minuto para que la resuelva. Hasta ahorita estoy sumando puntos, pluses a los participantes que también están escribiendo en el chat y también se comunican con micrófono, ¿no? Algunas personas no se pueden comunicar con micrófono porque tienen un problema de audio, ¿no? Pero en este caso, la participante, la profesora Doris, muy bien, ¿no?
Gracias por colaborar y también gracias a la tecnología con la que cuenta, ¿no? A ver, ahí están las alternativas A, B, C, D. ¿Cuál será la figura siguiente en esta serie gráfica, ¿no? Y que está relacionada con esta tercera, dice, ¿no? A ver, ¿cuál será? Seguro que ya escribieron sus resultados. Ajá. ¿Ya escribieron por allí? Bien. A ver, algunos dicen la B, otros dicen la D. Vamos a ver si es cierto, ¿no? En este caso como que la B es engañosa, ¿no? Porque aquí como que el todo se dividió en dos y puede ser que piensen lógicamente así y, y quieran marcar el patrón B, pero es incorrecta, ¿ok? También el patrón A es incorrecto. Vamos a ver el patrón C. Aquí también la eliminamos porque hay una parte pintada como la figura 3, sí, se relaciona, ¿no? Porque dice que se relaciona con la tercera. Veamos en qué. Aquí se estaría más próxima, ¿no? La alternativa C, parecerse a esta tercera. Recuerden de que aquí mismo está la respuesta. Por eso hay que leer bien, ¿no? Por eso dice, hay que relacionarla con la tercera, ¿no? Tiene que tener alguna característica de la tercera, en otras palabras, la figura siguiente, ¿ya? Por ello es que estas dos las descartamos porque no guarda una similitud, ¿no? Acá puede ser, ¿no? Engañosamente el patrón C, pero el grisáceo no correspondería, ¿no? Porque en este caso está tomando el color de la figura patrón inicial que está particionando, en otras palabras, hay una fracción de esa misma figura, de ese todo, de dos partes, ¿no? Coloreadas, ¿no? Pero con el mismo color de la figura principal. ¿Notaron? Acá también te diría, la lógica sería de que respeta el cuadrado, ¿no? Y la que más se aproxima es la alternativa D, ¿no? Porque respeta el cuadrado, ¿notaron? Y se desglosa en dos partes del todo, ¿no? Notaron cómo acá justamente puede fallar ciertos patrones de pensamiento, ¿no? Pero si somos claros, acá es un círculo, acá son dos partes sombreadas de un círculo, acá sería un cuadrado y por lógica acá vendría también un cuadrado y solo dos partes sombreadas con el color de el cuadrado, ¿no? ¿Y cuál sería? La alternativa D. Excelente. Muy bien. A quien le salió así, aplausos, tiene pluses, ¿no? Algunas preguntas le hacemos un alto porque discrepan entre los participantes y hay otras en las que estamos de acuerdo todos, por lo tanto, quiere decir que ya poco a poco, a como empezamos a las 7 de la noche, ahorita ya está desarrollándose su habilidad lógica matemática. Mientras más practiquemos, así será. Se los garantizo. Muy bien. Sigamos con la siguiente. Aquí encontramos, y fíjense aquí, sean muy observadores, dice, elige la figura que falta. Y hay un conector lógico. ¿Notan aquí? Este es un constructo y luego dice es A, este es otro constructo, luego dice cómo
ese es otro constructo, es A. Noten que esto que ven aquí en pantalla se llama analogía matemática. Así como hay analogías verbales en razonamiento verbal, también en matemática hay analogías. Se las presento, ¿no? Muy bien, vamos. Tienen un minutito. Yo sé que pueden. ¿Cuál será la respuesta? A ver. Hagan sus intentos. Está fácil. Ya están colocando ahí en el chat. Ajá. Y creo que todos hemos coincidido rápidamente, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál es la respuesta? En este caso, la alternativa C, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, este cuadrado principal, si le damos un giro a la derecha, quedará esta parte blanca como numerador y esta parte negra como denominador. Igualmente a este grafo grande le damos una rotación a la derecha y ¿qué queda? Queda señalizando hacia la derecha justo en el patrón de la figura que está como alternativa C, ¿no? Y quedará justo así. Fíjense, no cambió nada, ¿no? Es decir, solo rotó hacia la derecha y conservó sus colores originales, ¿no? Igual acá, rota a la derecha y conserva su color original, es decir, negro primero y luego, como denominador o en la parte baja, blanco. Los que marcaron esta alternativa, excelente. Muy bien, punto también, ¿no? No se olviden de que los pluses, al final, la suma de pluses, después de que terminemos todo el curso, va a dar una equivalencia positiva para ustedes. Por eso, mientras más se esfuercen, mejor. Y no se falten a ninguna clase. Muy bien, seguimos. Hay que encontrar el número total de cuadrados sombreados que hay en la 10ª figura. A ver, inténtenlo. Tienen un minuto. La profesora Rimarachín ha colocado 45. Muy bien, punto. Esa es la respuesta, ¿no? Atentos, atentas. Es sencilla la secuencia, fíjense. Justo va a sumarse de lo sombreado, va aumentando y va aumentándose si pueden darse cuenta. Aquí la clave es ver la secuencia lógica, ¿no? Y si suman 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9, 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10 más 5, 15 más 6, 21 más 7, 28 más 8, 36 y más 9 sería 45. Excelente. Estamos desarrollando pensamiento lógico matemático. Entonces, con esa lógica, ya esta pregunta es obvia, ¿no? Fíjense, ¿cuántos palitos de fósforo tiene la figura 9? Ya hemos visto que las lógicas son sencillas,
que hay que encontrar un patrón. A ver, tenemos la figura 1, 2, 3, 4. Nos faltará 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora sí, ya saldrá más rápido. Inténtelo. Tienen un minutito. Miren cómo va la lógica, ¿no? Acá tenemos 3 y ese 3 se repite en el encabezado de la pirámide, ¿no? Fíjense, acá hay 3, acá también en la cúspide de la figura 3 hay 3 y en la figura 4 hay 3. Quiere decir que ese patrón se repite hasta la figura 9, ¿verdad? Solo que aquí hay que tener en cuenta que cuando vamos a ir contabilizando los costados, tanto de la izquierda como de la derecha, va aumentando de 2 en 2, fíjense. Acá 2 y acá 2. Por eso que cuando en la figura 3 encontramos el aumento también de otras 2, y acá igual va subiendo las escaleras cada vez de 2 en 2. Ahí está el patrón. Ya están escribiendo. Perfecto. Muy bien. Esta es la profesora Doris, la primera en escribir en el chat. Punto. Plus. Muy bien. Y también acaba de escribir la profesora Rimarachi. También. Ok. Excelente. Entonces, la respuesta es la alternativa A, ¿no? Que es 35. Excelente. Ya ven cómo poco a poco con la práctica, en un minuto podemos resolver este tipo de ejercicios que vienen en su cuadernillo de examen. Ahora recordemos conjuntos. Y fíjense que siempre en el tema de conjuntos hay que contextualizar. Por ejemplo, ¿qué característica vincula o te está solicitando el ejercicio? Noten aquí, tenemos productos de consumo, ¿no? Como alimentos, que aquí está en la figurita, y también los plásticos, ¿no? Bolsa y botella. Ahora, la interrogante, por ejemplo, para agrupar es, se degradan rápido, ¿no? Muy bien. La característica, entonces agrupamos por un lado, como podemos observar, botella con bolsa plástica y también las frutas, ¿no? Por el otro lado. Y la característica, pues, es que botella y bolsa no se degradan rápido. Y más bien, automáticamente la fruta sí guarda esa característica, ¿no? Eso hace que cuando veamos este tipo de contextos, inclusive con gráficas, podemos decir que nos encontramos ante el tema conjuntos. Muy bien. Y recordemos que los conjuntos también pueden escribirse por comprensión o por extensión. Fíjense aquí, por comprensión es una propiedad. X tal que X es un número entero positivo menor que 6. Y por extensión será mencionar cada uno de los elementos del conjunto. Son dos formas de expresar conjuntos, por comprensión o por extensión. Muy bien. Recordando entonces, para el detalle de esta definición, número entero positivo menor que 6, sería, los elementos del conjunto serían el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, ¿verdad? Muy bien. Ahora, acá, por ejemplo, por extensión, este conjunto sería conjunto unitario. ¿Por qué? Porque solo contiene un solo elemento, ¿no?
para el ejemplo es la luna. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo por comprensión. X tal que X es un número primo menor que 10. Los números primos son el 3, el 5, el 7, ¿no? Y ahí los vamos detallando si es que nos piden por extensión. Recordando números primos. Pero fíjense acá, si les tocara esta definición por extensión de un conjunto y solo habrían llaves, simplemente es conjunto vacío. Estamos recordando cómo nos pueden venir los problemas. Muy bien. Veamos este ejemplo. El conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El conjunto B, 5, 6, 7, 8, 9. Pero tenemos estas operaciones de conjunto. ¿Notaron? Es decir, cuando, por ejemplo, el conjunto A unido al conjunto B se grafica con una intersección, ¿no? Para el ejemplo, coincide que en sus elementos que se repiten está el 6, el 7, el 5, ¿no? Ajá. Entonces, usando estas gráficas, podemos determinar las operaciones entre conjuntos. Recordemos que si A justamente tiene un conjunto en común, aquí en la intersección se colocará el elemento. Y la operación es, para el ejemplo, si A no está incluido en B, es decir, tienen diferentes elementos, es conjunto A unión conjunto B. Acá justamente, si A está incluido en B, miren la gráfica, ¿no? Es decir, si todos los elementos de A se repiten en el conjunto B, pero a la vez B tiene otros elementos que no están en A. Entonces B engloba A. Y si A y B son conjuntos disjuntos, ¿no? No tienen nada en común, también se puede graficar la unión, pero por separado, ¿no? Acá se grafica la unión, pero aquí hay un elemento, como lo vemos acá en amplio, que se está repitiendo, ¿no? Muy bien. Esas son las operaciones con conjuntos. ¿Puede venir? Claro que sí. Y aquí está el ejercicio. Resolvamos. En una clase de 40 estudiantes, 14 tienen iPad, 30 tienen celular. ¿Cuántos estudiantes tienen ambos aparatos? Si se sabe que todos tienen al menos uno de los dos. A ver, resolvamos. ¿Cuál será la respuesta? ¿Es un problema de conjuntos? Claro que sí. ¿Podemos utilizar la gráfica de conjuntos? Por supuesto que sí. Miren que el total de estudiantes, o sea, el universo, es 40 estudiantes. Hasta ahí ese dato nos permite graficar la operación de conjuntos. Luego hay un conjunto en donde dice que 14 tienen iPad, ¿no? Conjunto del iPad y el otro conjunto de celulares. Ya está. Listo. A resolver. La pregunta es, ¿cuántos estudiantes tienen ambos aparatos? Es decir, está pidiendo la intersección, ¿verdad? A ver. Sencillo. A resolver. Excelente, profesora Doris. Muy bien. Están atentos, están atentas. Sencillo, ¿no? A ver. La intersección, por lo tanto,
entre los dos conjuntos sería que tienen ambos aparatos, ¿no? Muy bien, sería 4. Muy bien, ¿no? Es decir, correcto, punto para quienes le salió la alternativa B, ¿no? Notaron que este tipo de ejercicios, así mientras que vamos practicando la lógica, se van a dar cuenta que este otro que les voy a mencionar aquí también vino en el 2019. La invitamos a la profesora Doris, que tiene buen micrófono, para que lea la pregunta. Ya está, a ver. A ver, dice, en el kiosco de un campo deportivo venden 2 tipos de bebidas. Jugos, fresa, papaya, especial y surtido. Y refrescos, chicha, maracuyá y limonada, que se pueden pedir en 2 presentaciones heladas o sin helar. Si se quiere comprar una bebida, ¿cuántos pedidos distintos se pueden realizar? Excelente. Gracias por la lectura. Justamente aquí les he graficado una manera lógica, sin fórmulas, básica, pero que aclara cuál será la respuesta, sin tanta, digamos, situación que como ustedes se enfrentan a un examen, puede haber nervios, puede haber temores que nublen el pensamiento lógico, ¿no? Entonces es bueno hacer uso de gráficas sencillas como para ir delineando poco a poco los datos que nos dan el problema, ¿ok? Entonces, gráficamente, aquí pueden observar que por un lado hay jugos, en donde está clasificado ahí fresa, papaya, especial y surtido. Y por el otro lado hay refrescos. Está chicha, maracuyá, limonada, ¿verdad? Gráficamente puedo determinar esas dos justamente bebidas. Muy bien. Ahora, pero hay una condición ahí. Y eso siempre en los ejercicios, ese dato tenemos que razonar. Una condición es heladas por un lado y sin helar por el otro. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuántos pedidos distintos se pueden realizar? Entonces, una lógica simple, ¿no? Tenemos que ofrece el kiosco ¿cuántas opciones de bebidas, ¿no? 2, jugos y refrescos, pero tiene matices. ¿Cuántos matices? Fresa, papaya, especial, surtido por un lado, chicha, maracuyá y limonada. ¿Cuántos son? 7. Ahí están los matices, sería 7. Lógica simple, ¿no? Y ahora dice, pero que ¿cuántos pedidos distintos se pueden realizar? Ajá. Adicionalmente a esos 7, puede darse que en cualquiera de fresa, papaya, especial y surtido, sea helados, ¿no? O sea, jugos helados. Entonces, o también, sumando con los refrescos, también puede chicha helada, ¿no? O maracuyá helada, o limonada helada, o al contrario, ¿no? Pueden pedir fresa sin helar, un jugo, una papaya sin helar, un especial sin helar, un surtido sin helar, una chicha sin helar, una maracuyá sin helar o una limonada sin helar. Entonces allí también tendríamos en total 7 otras opciones. Es decir, 7 opciones heladas,
7 opciones sin el aro. Por lo tanto, 7 más 7 serían 14 pedidos distintos que se pueden realizar. La respuesta, la alternativa B, porque la alternativa A dice 24, alternativa C dice 7, pues en este tipo de lógica sencilla, pero que gráficamente nos aclara, 7 más 7 es la solución para el ejercicio. ¿Qué les parece? Sencillo, ¿verdad? Ahí no hay nada complicado. Así estamos razonando aquí. Poco a poco, paso a paso. Muy bien. Ahora, lo último de la noche, para una rapidez mental, quiero probarlos, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, ¿no? Miren este ejercicio, más es gráfico. Tenemos dos cuerdas que mide una 18 centímetros y la otra 24 centímetros. Y hay que cortarlas en trozos de igual longitud. Ahí aplicamos en el desarrollo, para ese tipo de ejercicio, el máximo común divisor. Recordemos, como primera sesión hay que recordar. Dice, entonces, ¿cómo procedemos? Sería 6, ¿verdad? Porque 18 entre 6, ¿cuánto será? 3. Muy bien. Y 24 entre 6, ¿cuánto será? 4. ¿Notaron? Sencillo. Si les llega este tipo de ejercicio, es solo un cálculo de división. Muy bien. Entonces, gráficamente, ¿cómo lo resolvemos? 3 más 4, 7 trozos de 6 centímetros cada uno. Fíjense aquí, miren cómo quedó. Ahí está, gráficamente, ¿no? Para que nos quede clara la idea de el máximo común divisor, ¿no? Acá está una de las cuerdas de 18 centímetros, aquí está otra de las cuerdas y en este caso es de 24 centímetros. ¿Notaron? Entonces sería el máximo común divisor es 6, por lo tanto, 3 de la primera cuerda más 4 de la segunda cuerda, la solución sería 7 trozos iguales de 6 centímetros. Bien, vamos a recordar el mínimo común múltiplo. Esta operación también es súper sencilla. Un alumno tarda 25 segundos, fíjense qué rapidez, en leer una página. Otro 40 segundos. Y un tercero tarda 54 segundos en leer una página similar. En una supuesta maratón, si los tres comienzan a leer a las 9 horas, ¿cuándo volverán a coincidir los tres en volver a comenzar a leer una página? Vamos a ver. Desarrollamos. Hallemos el mínimo común múltiplo de los números 25, 40 y 54. Podemos aplicar este método, que es la factorización. Factores de 25, 5 al cuadrado, o sea, 5 por 5. Factores de 40, 5 por 2 al cubo, 3 veces 2, en otras palabras. Factorizamos 54, 2 por 3 al cubo. Ahí está, ¿no? Después de haber hecho esa operación, que es un método, podemos factorizar. Entonces, tomamos factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Y logramos que en total hay 5.400 segundos, ¿no? Por lo tanto, dividimos 5.400 entre 25, que era el primer caso, ¿no? Entonces, sería 216 páginas que habrá leído el primer estudiante.
El segundo estudiante de 40 segundos lo dividimos, que 5.400 entre 40, 135 páginas habrá leído el segundo estudiante. Y finalmente, el tercer estudiante, 5.400 entre 54, nos da igual a 100 páginas. Sencillo, ¿verdad? Hallemos entonces una pequeña practiquita, el mínimo común múltiplo de 7, 21, 15 y 75. A ver, recordemos cuando estábamos en la escuela. Y así lo hacíamos, ¿verdad? Esta es otra manera. Este es, digamos, el ABC. Vamos a recordar. ¿Qué tienen? Tercia. Muy bien. Entonces, 7 queda. 21 entre 3, 7, ¿verdad? 15 entre 3, 5. 75 entre 3, 25. Saquemos quinta. Sería 7 bajo, quinta. 5 entre 5, 1. 25 entre 5, 5. Seguimos sacando quinta. 7 bajo, el 1 ya está. Y el 5. 5 entre 5, 1. Y saquemos séptima. Sería ahí ahora sí, ¿no? 7 entre 7, 1. 7 entre 7, 1. Y toda la resultante es 1. Este es el objetivo para poder decir, ah, ya encontré el mínimo común múltiplo. Muy bien, ahora multiplico estos factores, sería 3 por 5 por 5 por 7. ¿Y cuánto me da? 525. Ajá, les he mostrado dos maneras de hacer las cosas. ¿Qué les parece? ¿No? Parece que fuera, digamos, desde la escuela, el más sencillo, ¿no? Por esa manera, y podemos encontrar datos por ti. Y si quieres profundizar y solo aplicar factorización, también, y lo haces mentalmente, que ese ya es por destreza, ¿no? Mientras uno más practica, pues van a lograr destreza. De eso se trata. Muy bien. Entonces, ahora para comprobar si están atentos, atentas, y hemos recordado cositas sencillas, pues vamos a lanzarles una interrogante. ¿Qué les parece? A ver, ahí en sus pantallas. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 5, 25, 3, 9? Las alternativas: 220, 225, 227, 30. Vamos a marcar. Y también hay una segunda preguntita, ¿verdad? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2, 4, 12 y 20? Para el mínimo común múltiplo de 5, 25, 3 y 9, la mayoría ha marcado 225. Entonces, ahora sí, ahí están los resultados. Felicitaciones.